Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 261. Draco Leaves de Fight. Detente, vuelve. Vuelve aquí, Berserker. Carilla lo llamó. Una instrucción tan simple debería haber sido suficiente para llegar hasta él, pero, aún así, el caballero negro no respondió. En cambio, la cantidad de prana consumida por el entusiasmo de Berserker estimuló todas las crestas de gusano a la vez, y el dolor volvió a atravesar el cuerpo de Carilla. Berserker. Draco aprovechó ese momento para acercarse a Mordred. Nos vamos. La pelea aún no ha terminado. No tenemos nada más que hacer aquí y tengo hambre. Además, no quiero hacer esperar a Sakura. Al escuchar la explicación de Draco y ver que este ya se estaba marchando del lugar, ignorando por completo a Berserker, Mordred solo pudo seguirlo antes de darle una última mirada a Artoria. Si Draco estaba dispuesto a irse era porque sabía que se encontrarían con el resto de los Servants en otro momento. Confiando en Draco, Mordred siguió sus pasos y abandonó el lugar. El resto ni siquiera se dio cuenta cuando abandonaron el lugar, ya que tenían su atención en otra persona. Con dolor, la voz de Carilla se parecía más a un grito. Ya ni siquiera tenía la libertad mental para usar un sello de comando. Abrumado por un torrente de agonía, Carilla solo podía concentrarse por completo en preservar su conciencia que se desvanecía. El caballero negro atacó con la fuerza de una bestia salvaje, pateando el asfalto. Miró solo a Saber, con una oscura intención asesina arremolinándose. Naturalmente, Saber estaba preparada. Inmediatamente ajustó su espada a una posición defensiva. Berserker sostuvo el poste de hierro, de más de 2 metros de largo después de haber sido cortado, con ambas manos como si fuera una lanza, ejerciendo una presión terrible sobre la espada de Saber. Pero lo sorprendente fue que el arma no era más que un poste de hierro. La espada de Saber escondida bajo el aire invisible era definitivamente la más sagrada de las espadas sagradas. Era la más suprema de los noble fantasm. No había forma de que tuviera problemas con un trozo de metal recogido del camino. Lo único que podía rivalizar con la espada de Saber con tanta fuerza era el noble fantasma de otro espíritu heroico. Y sin embargo... ¿Qué? Suspendida, Saber no podía creer lo que veía. El poste de hierro en las manos de Berserker se estaba tiñendo de negro. Las líneas negras se extendieron y se multiplicaron como los nervios de una hoja, invadiendo el poste de hierro. El punto de partida fueron las 2 manos de Berserker. Las líneas negras se extendieron por todo el poste como una telaraña desde donde los guanteletes negros lo sostenían. Este era el prana de Berserker, un prana impregnado de sed de sangre y odio, que solo poseía el caballero negro. El palo de hierro lo recibió al penetrar en sus manos. No querrás decir. Saber comprendió a través de su sorpresa la verdadera naturaleza del noble fantasma de Berserker. Rider, observando atentamente, llegó a la misma conclusión. Así que eso es lo que pasa. Cuando Blackie toma algo, se convierte en su noble fantasma. Rider gruñó con admiración. El noble fantasma de un espíritu heroico no necesita manifestarse a través de un objeto característico. A veces, puede ser un tipo de noble fantasma que se manifiesta a través de una habilidad única empleada por el propio cuerpo del sirviente. Este es exactamente el caso de Berserker. Y, sin embargo, ¿qué poder tan asombroso era? Berserker era capaz de robar a voluntad los fantasmas que los nobles le arrojaban a través de Archer. Ahora entendían el aterrador atractivo. En el instante en que los guanteletes de Berserker atraparon a uno, el control del fantasma noble de Archer pasó al caballero negro. Y no era solo eso, incluso esa chatarra de hierro ordinaria estaba llena de un inmenso prana apto para competir con otros fantasmas nobles una vez que llegaban a las manos de Berserker.
A diferencia de cómo el Caballero Dorado poseía numerosos fantasmas nobles, el fantasma noble de Berserker no tiene fin. Si Draco no hubiera intervenido en la batalla de Lancer contra Saber, ahora mismo tendría una herida en su muñeca que la dejaría incapaz de luchar en perfectas condiciones contra Berserker. Sería derribada, una y otra vez, incapaz de defenderse de los brutales ataques del Caballero Negro. Pero Berserker seguía siendo un oponente poderoso y con habilidades increíbles. No fue fácil para Artoria obtener una ventaja contra él. Emilia Kiritsugu, desde su vigilancia distante, también vio que Saber estaba en medio de una batalla complicada. Pero con el equipamiento actual de Kiritsugu, no podía interferir en un duelo entre servants. Si al menos pudieran descubrir dónde se encontraba el maestro Berserker, podría haber formas de controlar esto, pero Kiritsugu no podía ver al maestro Berserker con ninguna de sus gafas de visión nocturna. Mailla, ¿puedes verlo desde tu lado? No, no puedo verlo. Kiritsugu frunció el ceño al escuchar la respuesta de Mailla. Las posiciones de Kiritsugu y Mailla eran, de hecho, puntos ciegos mutuos. La razón por la que no podían ver al maestro podría ser que el maestro de Berserker también consideraba su escondite como una prioridad y no permanecía en una posición en la que pudiera entregar órdenes directamente a su sirviente. Parece que la personalidad del oponente es incluso más cautelosa que la del maestro de Archer. Para Kiritsugu, en comparación con esos magos talentosos pero petulantes, los magos que no se muestran son mucho más difíciles de manejar. La situación no pinta bien, justo ahora, se estaba librando un combate singular entre Berserker y Saber. En medio de ambos se encontraba Rider, con todo su potencial. En un campo de batalla donde solo sobreviven los más fuertes, la peor posición es estar en clara desventaja. En este punto, con ayudar un poco a Berserker, podrían derrotar fácilmente a Saber. Y luego eliminar al Berserker exhausto. Serían dos pájaros de un tiro. Rider puede derrotar a dos enemigos con el mínimo gasto de prana. Kiritsugu volvió a apuntar con su rifle a la parte superior de la grúa. El asesino con la máscara de calavera seguía sentado allí. Un solo momento de descuido podría costarle la vida a Kiritsugu. Maldita sea. Kiritsugu apretó los dientes, pero solo podía sentarse y esperar. Sin embargo, ocurrió algo que sorprendió a todos los presentes. Berserker desapareció. Retrocedamos unos minutos atrás. Draco abandonó el lugar seguido por Mordred, pero siguió un camino específico. Eso es. Mordred se sorprendió cuando lo vieron. Sí, Kari Yamatou. El maestro del Berserker. El hombre estaba arrodillado en el suelo, golpeándose la cabeza para mantenerse consciente. Tenía las manos llenas de sangre, probablemente se autolesionaba para lograr el objetivo de no perder el conocimiento. ¿Qué vamos a hacer? Cúralo. Mordred observó aturdido cómo aparecían escamas doradas en el brazo de su maestro, formando un brazo dracónico dorado. Draco comenzó a curar las heridas de Carilla con su habilidad de curación, devolviéndole la salud por unos breves momentos. Cuando recuperó el 100% de la conciencia, Carilla miró a Draco y su brazo dorado. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Carilla tenía miedo de este joven misterioso. Lo reconoció. Lo había visto antes, junto con su caballero en medio de la pelea entre Berserker y Archer. Deberían ser un maestro y su sirviente. Draco solo sonrió, asustando un poco más a Carilla si podía. Su brazo dorado cambió de color a un negro aún más oscuro que la armadura de Berserker. Una sombra emergió del brazo, tomando la forma de una garra. Draco agarró el cuello de Carilla con ese brazo, amenazando con romperlo fácilmente. Usa un sello de comando en Berserker y ordénale que se retire. Sí. Por cierto, estoy cuidando bien de Sakura. Chapter 262. Smile in the Darkness. Entonces, Rey de los Caballeros, nos pondremos en camino ahora. La próxima vez que nos encontremos, incitaré toda mi sangre hirviendo para luchar contigo, pequeño maestro. ¿Tienes algo que agregar a esta orden? Sin embargo, el joven que yacía en la plataforma de conducción a los pies de Rider no respondió. Rider agarró el cuello de su chaqueta y lo sacudió, pero los ojos del pequeño maestro estaban vueltos hacia atrás. Ya estaba inconsciente. Parecía que el poder de Rider había sido demasiado cuando de repente atacó a Berserker. Este chico necesita aprender a ser irrompible. El jinete suspiró y puso a su maestro en sus brazos, luego ajustó las riendas de los dos toros divinos. Los toros rebuznaron, emitieron truenos y transmitieron relámpagos desde sus cascos mientras se elevaban hacia el cielo.
Despedida. Acompañado por el rugiente trueno, el carro galopó hacia el cielo del sur. Irisbiel finalmente liberó la tensión y dejó salir el aire que estaba conteniendo. Cuando miró a su alrededor, vio una escena de absoluta devastación. Era de esperarse. 5 sirvientes estaban reunidos en un solo lugar, y algunos de ellos liberaban sin inhibiciones sus nobles fantasmas, destruyendo a voluntad. La primera batalla se desarrolló con tal intensidad. ¿Había habido antes una guerra del Santo Grial como esta? A Irisbiel no le preocupaban los rastros de destrucción. El supervisor de la Santa Iglesia es responsable del secreto de la guerra. Este lugar parece haber sido atravesado por un terremoto. El supervisor debe organizar a los empleados de la iglesia y reparar cuidadosamente el área. Saber permaneció absorta, mirando fijamente el cielo por el que pasaba Ryder. Su delicada silueta no mostraba signos de emoción o cansancio a la espera de la salvaje batalla, sino que simplemente permanecía firme y tranquila en el campo de batalla. Esa figura de la chica con armadura era como una pintura, una imagen de belleza que no daba lugar a la profanación. Gracias, Saber. Mi vida está a salvo gracias a ti. Dijo Irisbiel con la cabeza inclinada. Saber respondió con una sonrisa. Lucho en el frente solo para protegerte a mis espaldas, Irisbiel. Irisbiel sintió una vez más una punzada. La fuerza, el coraje y la gentileza de Saber. Más de una docena de años más joven que ella, con la estatura de una niña que aún será una mujer. Una figura tan delicada, unas muñecas tan finas, pero es un verdadero caballero, un héroe. La guerra apenas ha comenzado, Irisbiel. La batalla de esta noche fue solo la primera noche del comienzo de una guerra. Sí. Todos son enemigos poderosos de igual grandeza. Héroes invitados de diferentes épocas, ninguno de ellos puede ser eliminado fácilmente. No había ansiedad ni miedo en la voz de Saber. Antes de la llegada de la tormenta, el corazón de un guerrero está a la vez emocionado y tranquilo. El espíritu en alza y la sangre hirviente no cambiarían en ninguna época ni en ningún mundo. Ese es el verdadero testimonio del alma de un héroe. La muchacha fijó su mirada en el cielo del sur y proclamó serenamente. Esta es, la guerra del Santo Grial. Y una cortina negra se corrió sobre este espacio. No era una negrura vacía, sino viscosa y condensada. Como una materia fétida en descomposición, esta negrura sobrepasaba los límites de lo negro. De allí emanaba un denso y nauseabundo hedor a sangre. Se oían débiles gemidos y chillidos por todas partes que hacían sentir la atmósfera aterradora. En ese momento, la cortina de oscuridad que ocultaba toda visión podía ser en cambio una pantalla llena de piedad. En tal oscuridad, una esfera emitía una luz blanca como una luna llena reflejándose en la superficie del agua. Era una esfera de cristal del tamaño de una bola de lana. La luz tenue y translúcida provenía de las imágenes que flotaban en ella. Los escombros se amontonaban como montañas. Una vista nocturna solitaria. Y, sin embargo, ese escenario no estaba presente desde el principio. La imagen actual de destrucción total no estaba presente hace 20 minutos y era simplemente un vasto vacío. Detrás de su espalda, la bola de cristal proyectaba y registraba cada detalle. Lo mismo hicieron los VIP que presenciaron toda la pelea. La tenue luz de la bola de cristal iluminó los rostros de ambos mientras el semblante de ambos expresaba una alegría inusual al ver la destrucción. Genial. Realmente genial. Un demonio asesino feliz que intervino en este mundo con una rareza astronómica. Uri Riknosuke. Sus ojos rasgados brillaron con una inocente sonrisa infantil y comenzó a aplaudir. Señor Barba Azul, todo lo que pasó fue real, ¿no? Increíble. Esto no es solo una plataforma de videojuegos. Debido a la casualidad de haber firmado un contrato con el sirviente Caster, Riknosuke dejó de lado su rutina diaria y se convirtió en una persona aún más extraña. Buscó con avidez la emoción y el entretenimiento placentero, y vio la batalla que acababa de ocurrir como una fiesta suprema de entretenimiento. Entonces, ¿qué? ¿Este es el toque del cielo? Señor, ¿participará usted también en esta batalla? ¿Lo hará, señor, como las personas que acabamos de ver volar por el aire y brillar? Caster no respondió, pero mantuvo su mirada fija en la bola de cristal. En el espacio nocturno proyectado en el cristal se encontraba una pequeña figura. Como si un fantasma lo hubiera poseído, Caster miró aturdido su silueta. Desde el comienzo del seguimiento de la batalla en la calle del almacén, Caster había estado inmerso en este estado intenso.
No prestó atención al entusiasmo de su maestro Riknosuke ni se preocupó por los otros espíritus heroicos. Solo estaba mirando a una persona. Una fina armadura plateada cubría su fino cuerpo blanco. Un hermoso cabello rubio flotaba como arena dorada. La joven, un espíritu heroico de la clase sable, fue invitada entre los 7 sirvientes. Su cuerpo es pequeño, y sin embargo, ella es la más valiente y majestuosa. No importa en qué problemas se vio obligada, no mostró miedo y se enfrentó firmemente a sus oponentes. Caster no podía apartar los ojos de saber. No podía hacerlo. Porque la figura distante y reminiscente y el aura difusa de la nobleza de su perfil eran precisamente la ilusión que había plagado a Caster a lo largo de los siglos. Señor. Riknosuke vio el rostro de Caster, que había estado en silencio desde el principio, y volvió a caer en el silencio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el rostro pálido y descolorido estaba teñido de lágrimas de pura alegría. Se ha hecho realidad. Caster, abrumado por la agitación, susurró suavemente. Todo se ha hecho realidad. Una vez pensé que era imposible. Y hasta el Grial el Todopoderoso, ¿se ha hecho realidad? ¿Qué? Era una pregunta que Riknosuke tenía que hacer. La expresión alegre de Caster significaba que algo extraordinario había sucedido, pero lo que podría ser lo confundía incluso después de pensarlo detenidamente. El Grial me eligió. Era como si Caster no pudiera ver la duda en los ojos de su maestro. Levantó la mano de Riknosuke y la estrechó fervientemente, deseando compartir su felicidad con él. No necesitamos librar ninguna batalla, pues ya hemos obtenido la victoria. Sí. El Grial ya está en nuestras manos. Pero aún así, no lo he visto, ni he tocado el supuesto Grial. Eso queda fuera del caso. Caster dijo mientras sus ojos se agrandaban y señaló a la joven reflejada en la bola de cristal. ¿Ves eso? Me dijo. Esa expresión solemne, esa figura divina, esa debe ser ella. La destinada a cambiar mi destino. Riknosuke frunció el ceño y estudió repetidamente la figura en la bola de cristal. El joven o la joven, vestido con una armadura de estilo medieval, ya fuera hombre o mujer, poseía una belleza lo suficientemente rara como para rivalizar con Caster en el Japón moderno. ¿La conoces? La conozco. Ella es mi luz. Ella me guió hacia adelante. Ella me dio vida. Ella es el propósito de mi existencia. Caster, ahogado por la emoción, puso su cabeza entre sus manos y continuó. Una vez fue abandonada por Dios, aniquilada en desgracia. Pero ahora, ha resucitado. Es un milagro. Es gracias a mis fieles deseos que le permitieron renacer. Riknosuke no tenía idea de lo que estaba pasando. Aún así, podía entender el estado delirante actual del hombre al que admiraba, Barba Azul. Además, aunque él y Barba Azul no han estado juntos por mucho tiempo, Barba Azul siempre puede revelar ideas impresionantes incluso en tiempos de peligro. Un nuevo retador del mundo, un asesino. El extraño hombre al que Riknosuke elogió era un artista sádico. Así, para Riknosuke, la felicidad de Barba Azul Caster, lo que fuera que le sucediera era algo bueno y ciertamente algo que debía esperarse. Por alguna extraña razón, yo también estoy empezando a emocionarme, señor Barba Azul. Sí. Caster se soltó el pelo mientras sollozaba y lloraba al mismo tiempo. Abrazó el cristal con fuerza con ambas manos mientras presionaba su frente contra su superficie helada, con sus ojos frenéticos clavados en el rostro de la joven. Oh, doncella, mi santa y casta virgen, estaré contigo pronto. Pase lo que pase, por favor espérame. La húmeda sonrisa de serpiente permaneció en la oscuridad. Chapter 263. Kotomine Kirei's Analysis of the Night. Después de ver concluir la historia, Kotomine Kirei ordenó a su asesino que regresara del lugar, y su percepción compartida cesó. Cuando Kotomine cesó su habilidad, el olor de los vientos que soplaban sobre el mar y los sentidos que evaluaban el campo de batalla se detuvieron. Regresó al sótano de la iglesia. Kotomine Risei apareció de la nada y se detuvo frente a Kirei. Era como si hubiera estado escuchando a Kirei informarle los resultados de la batalla a Tokiyomi. Tan pronto como terminó la batalla, Kirei asumió su posición como regulador, enviando rápidamente sus órdenes por teléfono móvil. Distrito de Mion. Sí, las calles y almacenes cerca del mar. Daños masivos. Está bien. Moviliza a los guardias de la ciudad para despejar el campo de batalla. Usa el plan D. Confío en ti para las evaluaciones del terreno. Ya habían llegado a acuerdos con la policía y el gobierno local.
Tal vez el periódico de mañana publique un informe totalmente distorsionado y encubierto sobre la trágica escena de los almacenes. Mientras observaba a su padre con un extremo del ojo, Kirei comenzó a analizar a las personas que aparecieron en la batalla de esa noche. El mago de élite de la Torre del Reloj, el Melloi, había perdido la reliquia de Alejandro que una vez poseyó. El espía de Tokiomi también había informado de esto una vez. Alexander entró en la Guerra del Grial como un sirviente de clase Rider. Pero no hay duda de que el maestro de Lancer es el Melloi. Después de que la reliquia de Alexander fuera robada por un joven llamado Aber, debe haber obtenido la reliquia del espíritu heroico de Armuid. Sin embargo, el Melloi ya estaba fuera de la ecuación. Su Servant ya había sido derrotado por una variable imprevista. Draco, o así se había presentado ante Gilgamesh, era el chico que había matado a Lancer sin ayuda de nadie. Aparentemente, era algo así como un octavo maestro, y a su lado había un sirviente que parecía ser de la clase Saber. Sin conocer la fuerza de los sirvientes de Draco, Kirei y Tokiomi tuvieron que tener cuidado al tratar con ellos, especialmente porque parecía que Gate of Babylon era inútil contra Draco. Cuando mató Winboko a Berserker, Zouken le había informado del suceso a su padre. En ese momento, ni Kirei ni Tokiomi le prestaron mucha atención. Sin embargo, no habían previsto los inmensos poderes del sirviente Berserker ni su excepcional técnica para utilizar el noble fantasma del oponente. Era un enemigo natural del Gilgamesh de Tokiomi. Para que la batalla se inclinara del lado de Tokiomi, los otros Servants primero debían derrotar a Berserker. Esta tarea sería mejor realizada por Lancer, pero ahora estaba muerto. Draco apareció como candidata para poder derrotar a Berserker, junto con Saber y Rider. Caster y su máster siguen siendo un enigma ya que aún no han aparecido. Pero considerando la clase de Caster, no fue una sorpresa. Aparte de Berserker, todos los demás Servants ya han revelado sus verdaderos nombres. Gilgamesh expuso sus noble fantasmas con gran fanfarria y se puso en desventaja, a pesar de que no reveló su verdadero nombre. Además, nadie notó el hecho de que Assassin todavía estaba vivo. Por lo tanto, a juzgar por la situación actual, Tokiomi todavía poseía la mayor ventaja. Kirei calculó con calma mientras organizaba, pero no había ni una sola pizca de emoción en su corazón. Según los deseos de la iglesia, Tosaka Tokiomi debe obtener la victoria final. La misión de Kirei es ayudar a Tokiomi a lograr este objetivo. No ve muchos obstáculos por delante. Fue una misión sin ninguna expectativa real. También fue la conclusión de todo lo que había sucedido durante los últimos 3 años. Maestro Kirei. Kirei se tensó. Una sombra llegó silenciosamente a su lado. Alguien, una mujer que llevaba una máscara de calavera y estaba completamente envuelta en negro. Era la asesina que estaba a cargo del reconocimiento cerca de la calle del almacén. ¿Qué está sucediendo? Reportando. He localizado algo extraño afuera de la iglesia. El asesino le entregó respetuosamente el cadáver de un murciélago. Aunque la cabeza estaba torcida y rota, estaba ligeramente caliente, lo que sugería que no llevaba mucho tiempo muerto. ¿Un familiar? Sí. Aunque estaba fuera del campamento, obviamente estaba allí para vigilar la iglesia. Y las conclusiones de Assassin eran impensables. La iglesia es neutral en la guerra del Grial y no debe ser desafiada. Supongamos que alguien se atreve a interferir en los asuntos de la iglesia. En ese caso, el regulador puede optar por castigarlos reduciendo sus sellos de comando o suspendiendo temporalmente su capacidad para luchar. No hay razón para arriesgarse tanto para vigilar a la iglesia. A menos que... La historia de que Kirei había perdido a Assassin y ahora está bajo la protección de la iglesia, ¿ya hay un maestro que duda de la veracidad de ese evento? Y tomó el cadáver del murciélago de la mano de Assassin. Kirei fijó su mirada en el extraño objeto cuando notó que pequeñas partes electrónicas estaban grabadas en el estómago del murciélago. Una batería del tamaño de un botón Y. Aparentemente una cámara CCD inalámbrica en miniatura. Si el murciélago era el familiar de un mago, se trataba de una combinación extraña. Kirei sabía que la mayoría de los magos desdeñaban e ignoraban las tecnologías del mundo. Solo su maestro, Tokiomi, encajaba en ese grupo. Este mago, por otro lado, no solo usa visión mágica, sino que también usa máquinas para registrar todo. Esto no es algo que un mago normal siquiera consideraría. Completa indiscriminación en sus métodos. Totalmente ajeno al orgullo de un mago, como un rayo, las palabras de Tokiomi pasaron por la mente de Kotomine Kirei mientras recordaba las palabras de su mentor.
Kirei no puede deducir qué mago hizo esto, ni por qué lo hizo. Fijó su mirada en el pequeño animal durante un largo rato. En su corazón, la respuesta a este acertijo era más significativa que la batalla entre los servants de esta noche. Con los pensamientos de Kirei, concluyó el prólogo de esta guerra. En el próximo volumen, veremos cómo profundizamos en la guerra, junto con la incorporación del Servant Caster, que no se ha mostrado hasta ahora. Alguien debe estar preguntando por qué no publiqué ningún capítulo en las últimas 2 semanas, y estoy aquí para responder eso. Estaba tomándome un descanso. Tenía mucho trabajo de la universidad, así que preferí dedicarle tiempo mientras dejaba de escribir. No tengo más trabajo universitario hasta los exámenes de junio, así que tengo tiempo para escribir durante este mes y medio, así que tal vez puedas esperar más capítulos durante las próximas semanas. Chapter 264. Saber Nirime y Caster. En una noche tan silenciosa como esta, una bestia plateada pasó volando. Mercedes-Benz 300 SL Coupé. La carrocería elegante, aerodinámica y ondulante con aroma a antigüedad parecía la de una dama noble, mientras que el rugido del motor SOU de 6 cilindros en línea era el de una bestia salvaje. Y detrás del manillar de la berlina clásica, que se desplazaba con audacia a más de 100 km por hora, inesperadamente, se encontraban las esbeltas muñecas de una joven dama. Oye, esto va rápido, ¿no? Dijo Irisbiel, que sostenía el volante y cuyo rostro estaba lleno de sonrisas de satisfacción. Sentada en el asiento del pasajero, el rostro de Saber estaba lleno de nerviosismo, y apenas logró esbozar una sonrisa rígida y asentir. Ciertamente, inesperadamente conduces, más bien, con mucha habilidad, ¿verdad? Tuve un entrenamiento especial, aunque no lo parezca. Dicho esto, y a juzgar por su forma poco familiar de manejar las marchas, estaba lejos de ser una conductora experta. Entre todos los juguetes que Kiritsugu trajo al castillo de los Einsberg, este es mi favorito. Siempre no hacía nada más que conducir por los terrenos del castillo, y hoy es la primera vez que conduzco en un lugar tan amplio. Es maravilloso. Un juguete, no habría ningún problema en llamar juguete a algo como un monopatín o una bicicleta, pero si se trata de una máquina que va a una velocidad de más de 100 km por hora en una carretera con curvas, es una especie de confusión. La gente nunca llamaría juguete a algo que puede poner en peligro su vida tras el más mínimo error en situaciones normales. Al parecer, Emiya Kiritsugu había preparado especialmente este auto en el castillo Einsberg mucho antes. Irisbiel y Saber podrían tener otro medio de transporte además de caminar una vez que llegaran a Fuyuki. Durante más de medio mes, este coche estuvo aparcado en el aparcamiento subterráneo del hotel. Ahora, conducían este precioso vehículo hasta la residencia del castillo de Einsberg. Espera un minuto, Irisbiel. ¿No estabas conduciendo por el lado derecho hace un rato? Ah, es cierto. Irisbiel asintió con la cabeza como si se tratara de un pequeño error. El coche dio una sacudida y se puso en marcha hacia el carril de circulación. Irisbiel nunca había salido del castillo de los Einsberg desde que nació. Para ella, obviamente era la primera vez que conducía por una autopista. Saber había estado prestando atención a su espacio de visión desde que se fueron. Irisbiel obviamente no sabe nada sobre señales de tránsito. Aunque está escrito en la ley que debes conducir por la izquierda, parece que Irisbiel tampoco lo sabe. Al menos entendía un poco lo que significaban los semáforos, pero eso solo llegó al punto de considerar disminuir la velocidad al ver una luz roja, aunque ya es medianoche y hay poco tráfico, sería un milagro que llegaran sanos y salvos a su destino. Aún queda un largo camino por recorrer antes de llegar al castillo Einsberg en estas tierras. Escuché que solo tomaría 1 hora llegar allí en auto. Cuando estemos cerca, deberíamos poder verlo. Saber seguía deseando que este peligroso viaje terminara, incluso si fuera solo un segundo antes. Ya es una suerte que ningún auto se acerque hacia ellos en la autopista de medianoche. Aún así, el hecho de que el camino ondulado representara un gran peligro llenó la sangre de Saber de adrenalina, como si estuviera justo antes de una batalla. Como Servant, poseía reflejos y fuerza extraordinarios y podía sacar inmediatamente a Irisbiel del auto para escapar si surgiera el peligro. Sin embargo, el legendario auto deportivo quedaría reducido a una pila irreconocible de chatarra. Eso no concordaba con la simple economía de Saber. ¿No hubiera sido mejor contratar un chofer? Por supuesto que no. Eso sería aburrido, no, eso sería demasiado peligroso.
Después de todo, una vez que entremos en la ciudad de Fuyuki, otros maestros pueden atacarnos en cualquier momento. ¿No eras tú quien no quería ver a gente inocente involucrada en esto, saber? Eso es cierto, que es más peligroso en medio de la carretera de montaña. ¿Ser atacado por otros maestros o las habilidades de conducción de Irisbiel? Saber estaba considerando esta pregunta medio en serio cuando una oleada de frío alcanzó sus sentidos como el filo de una espada. Detén el coche. ¿Qué? Sin comprender la repentina advertencia de Saber, Irisbiel preguntó distraídamente. Saber no tuvo tiempo de explicarse. Extendió con fuerza su torso hacia el asiento del conductor, tomó el control del volante con una mano y puso su pie izquierdo primero en la punta del freno. Afortunadamente, el coche mantuvo una línea recta durante la frenada brusca en lugar de girar furiosamente. Las ruedas del Mercedes patinaban sobre el asfalto, desprendiendo nubes de humo blanco. Mientras el derrape incontrolable del vehículo continuaba, Saber volvió a confirmar la sensación que la ponía de los nervios. Sin duda era el olor de un sirviente. Hablando del rey. Saber, eso es, Irisbiel se quedó en silencio. Una figura de aspecto extraño apareció en el tramo remoto de la carretera, iluminada por los faros del Mercedes. La alta figura que estaba frente a ellos, como si no hubiera considerado el peligro que suponía el coche que avanzaba, permaneció imperturbable en medio de la carretera. Una lujosa capa de diseño antiguo. Patrones de color rojo sangre adornaban la tela negra. Esos ojos anormalmente grandes recordaban a los animales nocturnos. Incluso ignorando estas extrañas características, ningún viajero común aparecería en un lugar como este a esta hora. El impulso del coche fue superado por la fricción de las ruedas y el Mercedes finalmente se detuvo. Solo había 10 metros entre el coche y la figura que tenía delante. ¿Sable? Saber analizó rápidamente la situación y luego le dijo a Irisbiel. Sal del coche tan pronto como yo lo haga, pero no te alejes demasiado. Si el oponente es un sirviente, un automóvil con su estructura de hierro sería tan frágil como una simple caja de cartón. Si se quedaran en el automóvil, estarían indefensos. Después de todo, es mejor moverse a una mejor posición defensiva. Saber abrió la puerta de ala de gaviota y puso los pies en la gélida noche. Mezclado con el olor de los árboles que se agitaban con el viento nocturno, se percibía el penetrante hedor de los neumáticos quemados. La figura que tenía frente a sus ojos era diferente a las que había visto antes. Si se trata de un Servant que aún no ha conocido, debe ser Caster, o tal vez Assassin, fue lo que pensó Saber. Aunque Saber e Irisbiel, que no sabían nada sobre la artimaña llevada a cabo en la residencia Tosaka la otra noche, no pudieron descartar la posibilidad de que se tratara de un Assassin, este Servant que no escapó ni huyó, sino que se paró orgullosamente frente a ellos, no parecía ser un Assassin. Por eliminación, solo había una conclusión. La figura frente a ellos es Caster. Sin embargo, la expresión de su rostro es realmente la expresión de un guerrero a punto de comenzar una batalla. El confundido rey de los caballeros examinó nuevamente el rostro del oponente. Estaba sonriendo, lo cual era comprensible. No era raro que un guerrero se sintiera envuelto en alegría mientras se enfrentaba a su lugar de muerte. Pero esa no era la expresión de Caster. Era como si fueran hermanos que habían estado separados durante mucho tiempo y finalmente se habían reunido, un rostro que brillaba con tanta pureza de alegría que era casi molesto. Antes de que la desconcertada Saber pudiera desafiarlo, Caster traicionó sus expectativas y actuó. Caster arqueó la cabeza respetuosamente y se arrodilló en el camino asfaltado como un cortesano presentándose ante el rey. He estado esperando, Su Majestad la Santa Doncella. Chapter 265. Saber Nirime y Caster, 2. Saber estaba perdiendo cada vez más el hilo de la situación. Aunque una vez fue rey y aceptó la genuflexión de innumerables señores y héroes, no recordaba a ese hombre que tenía delante de sus ojos. Ese hombre no era uno de sus antiguos súbditos en Camelot. En primer lugar, el título de doncella santa es extraño. Cuando ella gobernaba Britania como el rey Arturo, nunca reveló el hecho de que en realidad era una mujer, ni siquiera al final. Irisbiel, que salió del Mercedes, se escondió detrás de Saber, que estaba lleno de una guardia nerviosa, y observó a Caster en silencio. Saber, ¿conoces a esta persona? No, no tengo ninguna impresión de él. Como si hubiera escuchado los murmullos de Saber e Irisbiel, Caster levantó la cabeza y dijo. ¿Cómo puedes decir eso? ¿No te acuerdas de mí?
Como consecuencia de sus palabras aún más exageradas, Saber quedó atónito. Diga lo que diga, es la primera vez que le veo. No sé en qué se habrá equivocado, pero, quizá acudió a la persona equivocada. Caster comenzó a sollozar como si estuviera muy triste y sus manos se arañaban el cabello. Su expresión completamente feliz hasta ahora cambió por completo. Su extraña y aceitosa temblaba de consternación y abatimiento como una caricatura. Basándose solo en esto, uno puede ver que este es un hombre peligroso cuyas emociones cambian por capricho. Soy yo. Soy tu más fiel servidor, Gilles de Rais. Siempre he rogado por tu resurrección, siempre he esperado el día milagroso en que pudiera volver a encontrarte. Vine aquí al final de los tiempos para ese propósito, Jeanne. Cuando Irisbiel escuchó las palabras del hombre, contuvo la respiración. Gilles de Rais. Este es el segundo Servant que declara su verdadero nombre frente a ellos. Aunque se desconoce su propósito, el nombre es sin duda el título reconocido que se le da al Caster en el mundo actual. Pero para Saber, una vez que su origen quedó claro, la duda simplemente se transformó en rechazo. No sé tu nombre, ni tampoco conozco a esta Juana. Suspirando parcialmente en shock después de la declaración de Saber, Caster dejó escapar muchos otros ruidos. ¿Qué? ¿Podría ser que hayas olvidado quién eras en tu vida mortal? Saber se estaba enojando por esta situación en la que no podía dejar claro su punto, por lo que miró implacablemente a Caster y dijo. Puesto que ya has declarado tu verdadero nombre, entonces, siguiendo el decoro de un caballero, te diré también mi verdadero nombre. Soy Artoria, la hija legítima de Uther Pendragon y el rey de Britania. Caster, sin palabras, miró con asombro a la chica que tenía delante, que infló el pecho y pronunció con orgullo su nombre. Y entonces... Caster comenzó a gemir casi estridentemente mientras golpeaba impúdicamente sus puños contra la tierra. Qué doloroso, qué trágico es esto. No solo perdió sus recuerdos, sino que incluso su mente se ha vuelto completamente confusa. Tú. Dios, ¿por qué eres tan cruel con esta amada doncella mía? ¿De qué estás hablando? Para empezar, yo no, Jeanne, comprendo por qué no lo quieres admitir. Tú, que en un principio eras la más devota de Dios y creías en él más profundamente que nadie, fuiste en cambio descartada por Dios. Cuando te condenaron como bruja y te ejecutaron, Dios no te brindó ayuda ni salvación. No es casualidad que actúes de esa manera. De repente, Saber sintió una sensación repulsiva completamente distinta al miedo. Era como si cada pelo de su cuerpo se erizara. El hombre que estaba frente a ella no escuchó las palabras de Saber en absoluto, ni tampoco quería escucharlas en primer lugar. Había llegado a una conclusión basada en sus propios delirios con respecto a Saber, y no tenía dudas ante esta conclusión. Bajo el control de su propia línea de pensamiento, ninguna de las palabras de Saber podía entrar en la cabeza de Caster. Despierta, Juana. No tienes por qué dejarte aturdir por gente como Dios. Eres la santa doncella de Orleans, la salvadora de Francia, Juana de Arco. Ya basta. Esto es repugnante. Saber gritó, ya no mostrando confusión ni moderación, y mostró abiertamente su indignación hacia Caster arrodillado. Yo soy Saber y tú eres Caster, un espíritu heroico. Ambos somos sirvientes que luchan por el Grial. La razón por la que nos reunimos aquí no es nada más ni nada menos que eso. Saber, no tiene sentido decirle nada a este hombre. Detrás del agitado rey de los caballeros, Irisbiel lo reprendió. Como Saber, Artoria, es un espíritu heroico incompleto, no debería poseer el conocimiento que sobrepasa el tiempo y el espacio que se obtiene al alcanzar el trono de los héroes. Por lo tanto, desconoce la historia corrompida por la locura, la leyenda de Barba Azul, el barón Gilles de Rais. Gilles de Rais ascendió a la posición de general como salvador y héroe de Francia. Sin embargo, le dio la espalda a la gloria cuando se entregó a la inmortalidad y la lujuria de la magia oscura. El monstre sacré que eventualmente masacró a cientos de jóvenes, el descenso de Gilles a la locura ocurrió aproximadamente al mismo tiempo que el destino final de la valiente Jeanne d'Arc, con quien luchó junto. Por lo tanto, muchas leyendas han conectado a los dos. El engaño arraigado que el espíritu heroico invocado por el Grial, Gilles de Rais, está viendo ahora, no puede ser más que locura. Es imposible saber cuántas similitudes habría entre Saber Artoria y Jeanne d'Arc, pero los dos deben ser ciertamente muy similares. No importa que, Gilles, Caster ya cree firmemente que Saber es la persona en la que siempre pensó y no permitiría ninguna duda al respecto.
Jeanne, por favor deja de referirte a ti misma como Saber o a mí como Caster. Pronto nos liberaremos de las ataduras de estos grilletes de sirviente. La guerra del Santo Grial está a punto de terminar. Esas son solo tus propias ilusiones. Esta vez fue Irisbiel quien respondió en lugar de Saber, quien ya estaba demasiado furiosa para hablar. Oye, general de Rice, ya que has dicho que la guerra ya ha terminado, ¿qué pasa con el Grial? Es tan obvio. El Grial omnipotente, la máquina que concede deseos, ya está en mis manos. Caster, lleno de sonrisas satisfechas, dijo con orgullo. Mi único deseo era que la santa doncella Juana de Arco resucitara, y ahora ese deseo se ha hecho realidad. Sin siquiera la necesidad de competir con nadie, mi deseo ya se ha hecho realidad. El Grial ya me ha elegido a mí, Giles, sin siquiera luchar en absoluto. Din. Un sonido estridente reverberó. El asfalto frente a los ojos de Caster se partió perfectamente en dos. Era la espada invisible de Saber. Aunque Caster no podía verla, podía sentir el aura de la afilada hoja justo en la punta de su nariz. Si continúas ridiculizando los deseos de nuestros espíritus heroicos, te partiré sin piedad, Caster. Sus palabras estaban libres de emoción, pero la voz de Saber en sí era tan fría como la hoja de una espada. Vamos, ponte de pie. Los caballeros no pueden atacar a alguien que está arrodillado. Si eres un soldado, puedes quedarte con tus ingeniosos argumentos y obtener el Grial con tu lucha frontal. Permíteme a mí, Saber, ser tu primer oponente. La llama furiosa en los ojos de Caster desapareció. Su rostro, que estaba deformado por la emoción, también volvió gradualmente a la calma. Caster levantó la cabeza para mirar a Saber. La formidable voluntad albergada en su mirada no cambió en lo más mínimo. Era un rostro de silenciosa resolución. Simplemente había transformado su determinación en una creencia aún más firme. Parece que las palabras no serán suficientes, tu corazón aún está sellado, Jeanne. La voz sombría de Caster ya no contenía el lamento de antes. Entonces lo siento mucho. Parece que es necesario obligarte a hacer terapia. Sea lo que sea, definitivamente tendré todos los preparativos listos para la próxima vez. La larga capa negra flotó abruptamente hacia atrás, creando una gran distancia entre él y Saber. Caster, levantándose de nuevo, era casi una persona diferente de la que estaba arrodillada en el suelo sollozando hace un momento. Un gran aire de mando majestuoso que parecía capaz de teñir de rojo toda la tierra con sangre emanaba de su persona. No solo los espíritus heroicos, sino incluso los tiranos sentirían la tensión opresiva de ese miedo. El hombre frente a ella ciertamente no es un enemigo fácil. Saber, que estaba frente a Caster, sin duda entendió esto por sus instintos. Te lo juro, Jeanne. La próxima vez que nos veamos, definitivamente, salvaré tu alma de la maldición de Dios. Guárdate tus palabras. Vete si no tienes la voluntad para enfrentarte a una espada. Ante la fría respuesta de Saber, Caster retiró silenciosamente su forma material y desapareció en la noche. Dejando escapar un largo suspiro, Saber también reprimió su tensión de lucha. Irisbiel se desplomó sobre el parachoques del Mercedes, exhausta. Enfrentarse a un oponente tan absurdo, fue bastante agotador. Está bien. De todos modos, la próxima vez lo voy a cortar en pedazos antes de que abra la boca. Voy a vomitar si alguien como él se queda un minuto más. Aunque Caster ya había desaparecido, Saber todavía dijo eso indignada. Sin que Irisbiel, Saber o incluso Caster, quien fue el primero en retirarse, lo supieran, todo el proceso de este oportuno encuentro entre ellos había estado bajo la vigilancia de los perseguidores. En el denso bosque conectado a la carretera estatal, los perseguidores con máscaras de calaveras fantasmales se ocultaron en las copas de los árboles engullidos por la oscuridad y evaluaron todo lo que acababa de ocurrir con ojo atento. No solo se fundieron en las sombras. Los perseguidores que cortaron todos sus rastros para evadir los sentidos de Saber parecían ser sombras ellos mismos. Nadie más puede lograr esto aparte de Assassin. Parece que Assassin, de acuerdo con la orden del Kotomine Kirei, siguió a Saber e Irisbiel desde los almacenes hasta aquí. Assassin, a quien inicialmente solo se le había ordenado marcar a Irisbiel, la maestra de Innsbern, obtuvo un premio inesperado. El último Servant, que no se presentó en el combate en los distritos de almacenes, Caster, fue finalmente descubierto por Assassin. Aunque el olor de Caster, que se fue en forma espiritual, desapareció rápidamente, los agudos sentidos espirituales de Assassin aún podían detectarlo. Ahora es la mejor oportunidad para perseguirlo.
Por supuesto que esa no es una tarea para ti. De repente, se oyó una voz detrás de Assassin. Una silueta vaga surgió difusamente del bosque sombrío. Era, inesperadamente, otra máscara de calavera. El segundo asesino se diferenciaba del anterior solo en la forma del cuerpo, mientras que la máscara y la capa negra que llevaban eran idénticas. Al mismo tiempo, ambos se diferenciaban del asesino que estaba haciendo el reconocimiento en el distrito de almacenes en cuanto a constitución y forma corporal. Aunque son servants de la misma clase, son individuos clara e inequívocamente diferentes. ¿Qué tal si te dejo a cargo? Sí. Solo tienes que seguir a Saber y a su maestro. Por cierto, el maestro Kirei vio la situación aquí. No, el maestro Kirei no compartió su percepción conmigo. El asesino que inicialmente estaba siguiendo a Irisbiel negó con la cabeza. Parecía que era otro asesino que estaba haciendo un reconocimiento en el distrito de almacenes en ese momento. El segundo asesino chasqueó los labios cuando escuchó su respuesta. Para estar seguros, deberíamos informarle al maestro Kirei sobre las cosas que sucedieron aquí, confíamelo a mí. Una tercera voz le siguió. Ya no había nada de qué sorprenderse. Otra máscara de calavera blanca apareció en la oscuridad. Esta vez, se trataba de un asesino de aspecto infantil, con voz aguda y baja estatura. Tal vez nadie sepa cuántos asesinos están reunidos aquí. El sonido monstruoso del motor del Mercedes resonó una vez más en el cielo nocturno y rugió en la carretera estatal. Tal vez Irisbiel y Saber vuelvan a ponerse en camino pronto. Al mismo tiempo las tres sombras asintieron entre sí y también desaparecieron como un torbellino en la vasta noche. Chapter 266. Bluebeard Naguinamedur Yunosuke. En la oscuridad, espesa como la sangre, solo brillaba una vela solitaria. La tenue luz se reflejaba en el apuesto rostro de Yunosuke. La sangre escarlata manchó por completo esos dedos demasiado delicados para un hombre. Frente al hombre, que estaba sentado junto a una mesa larga, había 3 manchas de carne viva que reflejaban un rojo brillante. Eran intestinos. Había intestinos sobre la mesa larga. Ryunosuke miró con resolución los intestinos que tenía frente a él y luego tomó un diapasón con la mano izquierda y lo golpeó contra la mesa. ¡Ding! El diapasón emitió un sonido claro. Antes de que el sonido del diapasón desapareciera por completo, golpeó rápidamente con su mano derecha toda la superficie del intestino. En ese momento, jajaja. Un sonido angustiante surgió de repente de la oscuridad. Ryunosuke escuchó atentamente el sonido emitido y asintió satisfactoriamente después de compararlo con el resto del eco del diapasón. Muy bien, aquí está mi. En cuanto habló, marcó con un alfiler un punto en los intestinos. Ya se habían hecho muchas anotaciones similares en los intestinos que temblaban sin cesar. Los intestinos parecían estar vivos. O mejor dicho, parecía que el dueño de los intestinos todavía estaba vivo. En el crucifijo que había sobre la mesa larga estaba atada una muchacha que sollozaba incesantemente de dolor. Tenía un corte horizontal en el abdomen. El contenido extraído estaba siendo acariciado en las manos de Ryunosuke. Incluso Barba Azul elogió a Ryunosuke por su idea de hacer un órgano de tubos a partir de un ser humano vivo para hacer música de lamentos. Barba Azul puso algunos hechizos de curación y rejuvenecimiento en su cuerpo para que la chica elegida como material no muriera por pérdida masiva de sangre o infecciones. Especialmente hizo algunos ajustes para evitar que el dolor nublara su cerebro. Ryunosuke siempre se había sentido frustrado por el hecho de que el cuerpo humano cesara sus actividades vitales tan pronto como se encontrara con una estimulación ligeramente extrema. Pero ahora, con la ayuda de la taumaturgia, todos esos obstáculos anteriores se han resuelto fácilmente. Ahora, Ryunosuke puede batir libremente sus alas de percepción, improvisando a voluntad. Muy bien, ahora una vez más. Do re mi, Ryunosuke tarareaba mientras presionaba el órgano visceral, pero el sonido de agonía que acompañaba sus movimientos estaba muy en desacuerdo con su propia entonación. HMM. El afinador manchado de sangre frunció el ceño, inclinó la cabeza y volvió a presionar con el diapasón el lugar que acababa de afinar. Sin embargo, el sonido que emitió la chica en el crucifijo era completamente diferente de la nota marcada. Tras una cuidadosa reflexión, se dio cuenta de que, aunque la estimulación se produzca en el mismo lugar, no garantiza que el gemido producido sea el mismo. Este instrumento humano falla en el diseño de su concepción original. ¡Qué fracaso! Ryunosuke suspiró tristemente y se rascó la cabeza.
Después de la cubierta humana que tanto se esforzó en diseñar ayer, este instrumento humano también fracasó. Si esta frustración continuaba, incluso Ryunosuke perdería la confianza. Pero justo en ese momento, Ryunosuke recordó de repente lo que Barba Azul le había dicho para consolarlo después de su fracaso al intentar hacer el dosel el día anterior. Pase lo que pase, la idea es lo más importante. Incluso si el final no resulta tan satisfactorio como imaginabas, ya es importante desafiarlo. Ryunosuke se sintió inspirado por las palabras del entusiasta eufórico. Para un joven que nunca fue comprendido por nadie y que creó arte solo, estas palabras de aliento tenían un gran significado. El trabajo duro es necesario. Ryunosuke volvió a animarse. No servirá de nada temer al fracaso. El fracaso es la madre del éxito. Un largo viaje comienza desde el suelo bajo sus pies. Después de todo, tiene que pensar en forma progresiva. Es demasiado pronto para descartar la creación de este instrumento humano. Si puede encontrar la raíz del problema, tal vez encuentre algún tipo de solución. Y, dejando de lado los ruidos, la expresión de dolor en el rostro de la muchacha mientras él se devoraba los intestinos que le habían extraído del cuerpo también era extraordinariamente atractiva. Sería un desperdicio desestimar una expresión tan preciosa. El aire, impregnado del hedor de la sangre, de repente se sintió pesado. La densidad del prana que flotaba en el aire se hizo aún más espesa. Todo esto indicaba que el dueño de este taller taumatúrgico había regresado. Ah, bienvenido de nuevo, señor. Apareciendo gradualmente a la luz de las velas, Barba Azul, el sirviente Caster, no le dirigió a Ryunosuke ni una mirada. El rostro sin emociones parece que algo desagradable sucedió cuando estaba afuera. Aunque Ryunosuke estaba un poco preocupado, no podía esperar para informarle los resultados de su investigación. Señor, lo siento mucho. Como usted dijo, el instrumento no funcionó. Pero no es suficiente. ¿Cómo? Ryunosuke no había entendido lo que significaba la frase pronunciada de repente por Barba Azul. Caster empujó a un lado al aturdido Ryunosuke, extendió una mano desde el interior de la capa negra y la colocó como la garra de un águila sobre la chica atada al crucifijo, gritando asfixiadamente. Definitivamente no es suficiente. Es a este punto. Ah, sí. Me lo imaginé también, ¿eh? La frase de Ryunosuke se detuvo a mitad de la oración. Los dedos de Caster, parecidos a arañas, aumentaron gradualmente su fuerza. La cabeza de la niña quedó hecha pedazos en su mano como si fuera una fruta. Ryunosuke no estaba descontento con la actitud de Barba Azul hacia él. Comprendió que en ese momento se encontraba en un estado de confusión emocional y que desconocía por completo la existencia de Ryunosuke. Oh, Dios abominable. Incluso ahora encierras el alma de Juana y no quieres dejarla ir. Estos sacrificios blasfemos aún no son suficientes. No había luz de razón en los ojos de Barba Azul mientras rugía con saliva saltando de su boca. Aunque Ryunosuke no sabía qué había sucedido, la joven que mencionó debía ser la chica con armadura que vieron en la bola de cristal. Probablemente sea un trauma causado por problemas emocionales con su ex. Ryunosuke empezó a simpatizar con él. Aunque no habían pasado mucho tiempo juntos, Ryunosuke sabía que ese demonio de aspecto extraño que tenía frente a él era, de hecho, extremadamente simple en sus emociones. Debo hacerte saber que en este mundo, el llamado Dios es solo un mito vacío. Cosas como salvar al mundo entero son solo mentiras presuntuosas. Las oraciones del Cordero Silencioso nunca llegarán a los cielos. Sí, lo entiendo, señor. Hablando junto a él, Ryunosuke no tenía idea de lo que significaban las palabras de Barba Azul, ni tenía la intención de intentar averiguarlo. Piensa que es muy vulgar entrometerse en los problemas emocionales de otras personas. Blasfemar contra Dios no es suficiente. También debemos demostrarle al mundo la impotencia de la autoridad de Dios y la hipocresía de su amor. Necesitamos demostrar que Él puede juzgar. No importa cuánto mal hayas cometido, no sufrirás el castigo de Dios, ¿verdad, Ryunosuke? Ah, cosas como Dios son solo trucos aburridos para que la gente estúpida los crea. Señor, usted es mucho más genial en comparación con ese falso Dios. Entonces, blasfememos contra Dios con más fuerza todavía. Amontonemos los sacrificios de blasfemia tan altos como montañas y pongamos esa escena delante de ellos. Después de la declaración de Barba Azul, Ryunosuke lo contempló un poco.
¿Eso significa que vamos a ir más allá de lo que estamos haciendo en calidad y cantidad? Sí, exactamente. Tienes razón, Ryunosuke. ¿Entiendes bien lo que intento decir? Cuando vio que Ryunosuke comprendía perfectamente lo que quería decir, Barba Azul inmediatamente sonrió y le dio una palmadita en el hombro. Ryunosuke se estaba acostumbrando a estos cambios radicales de temperamento hace mucho tiempo. Solo sobre el cambio de métodos del que acaba de hablar, Ryunosuke no tenía ningún interés en eso. Ryunosuke, ¿cuántos niños siguen encerrados en las celdas? Quedan 11 con vida. 3 murieron cuando apenas jugué un poco con ellos. Muy bien. Empecemos con esos 11. Masacrarlos lo antes posible. Cuando terminemos con ellos, capturaremos a otros niños para reemplazarlos antes de mañana por la mañana. Eso es, más bien una lástima. Después de todo, la matanza en masa no es del gusto de Ryunosuke. A lo sumo, disfruta del arte de matar y no es una máquina de matar. Este tipo de artes, que no saborean la sensación de matar, sino que se limitan a amontonar cadáveres como montañas, no se diferencian mucho de las guerras o los desastres naturales. Son un desperdicio de vidas. Solo matando a la gente una a una se pueden experimentar las maravillas de la vida. Barba Azul percibió el descontento de Ryunosuke. Por eso, con un rostro lleno de sonrisas angelicales, le habló a Ryunosuke como alguien que razona con un niño rebelde. Oye, Ryunosuke, no es momento de ser mezquino. Cada vida en el mundo es nuestra propiedad. Por lo tanto, debes tener la actitud correcta y un corazón tan generoso como el de un rey. Siéntete libre de derrochar. Por favor, recuerda que tu riqueza nunca expirará. Solo entonces, serás digno de ser llamado mi maestro. ¿Como rey? Sí. Ryunosuke es muy rico. Ryunosuke no está ni remotamente interesado en cosas como el dinero. Para él, lo único que tiene valor es la vida humana. Al mismo tiempo, él, que recibió la ayuda de Barba Azul, no será procesado por la ley sin importar cómo mate a las personas. Es libre de matar cuando sea, donde sea y utilizando cualquier método. Solo que estos poderes le fueron otorgados por Barba Azul. Si uno puede hacer lo que quiera y consumir de cualquier forma que le plazca todo lo que hay en este mundo, es en realidad lo mismo que poseer todas las cosas. Ni siquiera el Papa o el presidente podrían compararse con él. Ryunosuke es actualmente el hombre más rico del mundo. Pero sigo pensando que deberíamos planificar un poco cómo los utilizaremos. Ryunosuke, la sociedad capitalista te ha envenenado profundamente. Viviendo en esta era, es inevitable que tengas esos pensamientos. Pero debes saber que, para los nobles, el derroche es una virtud. Quien posee riquezas tiene el deber de mostrarlas al mundo. Solo así podrás mostrar el esplendor de las riquezas y hacerlas aún más significativas. Tararear, las pocas palabras de Barba Azul convencieron por completo a Ryunosuke. Este maestro de la muerte y la destrucción recibió una vez más una nueva inspiración. De todos modos, tal como dijo Barba Azul, concéntrate en deshacerte a esos niños esta noche. Tal vez pueda encontrar nuevas formas de jugar en ese corto periodo. Ryunosuke se sintió más ansioso al pensar en esto. Pero aún así, aunque aceptó el punto de Barba Azul, Ryunosuke no podía olvidar la figura de la chica que había sido utilizada como instrumento humano. Su rostro, que había sido aplastado por Barba Azul y ya no era visible, originalmente era muy linda. Chapter 267. In Your Executioner. El otro día se me estropeó el ordenador así que no pude publicar ni escribir nada. Aquí tenéis 4 capítulos de estos últimos días. Después de la batalla contra Lancer y el encuentro con el resto de los Servants, Draco y Mordred habían regresado a casa para cenar. Sakura, Kuroka y Zoe los habían estado esperando. Sakura los saludó con una sonrisa feliz al verlos llegar. Mordred y Draco habían guardado sus armaduras antes de llegar a casa, sin tener idea de la peligrosa batalla en la que habían estado involucrados. Kuroka y Zoe estaban un poco preocupados. Sabían que Draco estaba vivo, pues ellos también habrían muerto si el dragón hubiera perdido la vida en la batalla, pero no sabían cuál era su estado. Valía la pena recordar que la última vez que Draco peleó contra alguien de su nivel, terminó en muy mal estado, y Zoe prácticamente murió. Después de poner a dormir a Sakura, Draco habló un poco con Zoe antes de salir de la casa una vez más. Al parecer, ella estaba un poco aburrida, por lo que Draco la había enviado a cazar. Al unir su conocimiento del mundo de Falte/Zero con el rastro de magia que podía sentir debido a sus agudos sentidos, Draco se fue al desagüe.
Lo que encontró fue una guarida de no humanos. Con innumerables tentáculos, con aire sentai, los innumerables monstruos acuáticos habitaban allí agrupados en el estrecho túnel, esperando estrangular hasta la muerte a cualquier pobre vagabundo. Naturalmente, incluso aunque estuviera viendo una escena tan desagradable, para Draco, esto no era nada. Con Agni Gandiva en la mano, Draco avanza con facilidad. Los fluidos corporales y los trozos de carne de los monstruos carbonizados por el poder de las flechas de fuego llenaban densamente el interior de la niebla que parecía un túnel. El nido de Caster, Gilles Terrais o Barba Azul, solo tenía una gran cantidad de familiares asentados allí. No había nada más que eso. No tenía nada que ver con el taller habitual de un mago, sino que era solo un lugar para colocar su ejército. Defensas como esta, que solo dependían de peones de bajo rango, no eran una presa adecuada para los sirvientes adornados con el rango de noble fantasma. Por lo tanto, para Draco, este fue un giro de los acontecimientos sin menor resistencia, un anticlímax. Si realmente se trataba de un taller de magos, un arreglo como ese, que solo podría describirse como basura, sería algo que nunca sucedería. Como tal, se podía ver que Gilles no era un verdadero caster, incluso si era un servant convocado como tal. Al poco tiempo, Draco se dio cuenta de que estaba llegando al final del túnel. El número de tentáculos había disminuido considerablemente y Draco apareció en un espacio amplio. Como antes, los alrededores estaban en absoluta oscuridad sin un solo rayo de luz. De verdad, qué asco, esas fueron las palabras que involuntariamente escaparon de la boca de Draco después de ver la escena frente a él. Aún sabiendo lo que iba a ver al llegar a ese lugar, esto era difícil de acumular incluso para Draco. A modo de ilustración, ese lugar era como una tienda de variedades. Había muebles, ropa, instrumentos musicales, cubiertos, objetos diversos cuyo uso no entendía en absoluto, probablemente eran solo cuadros u obras de arte. Se percibía el entusiasmo del creador que se dedicaba por completo a diseñarlos con esmero y su desenfrenado sentido del humor. Sin lugar a dudas, el artesano que los fabricó amaba incesantemente sus materias primas, al igual que el proceso de fabricación. Comprendieron que había alguien que descubrió los placeres de forma violenta. Esa debía ser la persona que cometió esos asesinatos. Pero las cosas que había en ese espacio manchado de sangre no eran cadáveres. No había ni un solo resto destruido. Todo era una nueva creación, un arte. Sus vidas como seres humanos, sus cadáveres como seres humanos fueron completamente desechados sin ningún significado adicional en el proceso artístico. Esa fue toda la masacre en este lugar. Esta escena podría superar la mente de cualquier ser humano. Incluso magos como Tokion o Kiritsugu no podrían soportar esta escena en absoluto. Y los autores de estas obras de arte estaban frente a Draco. Uryu Yunosuke y su sirviente, Gilles Terrais. Gilles Terrais raza. Espíritu heroico / sirviente nivel. 50, 100 fuerza. 3720 defensa. 1860 magia. 5580 agilidad. 3720 presa fácil. Draco no pudo evitar murmurar mientras miraba las estadísticas de Caster. Por supuesto, tal vez no iba a ser tan sencillo. Después de todo, los sirvientes de la clase Caster no dependían de sus estadísticas en primer lugar, sino de su magia y su noble fantasma. En este caso, el noble fantasma de Gilles es un libro de texto. Prelatis Spellbook. Textbook es un Ken Spiral Castle es una guía demoníaca y un grimorio de invocación con una cubierta hecha de piel humana brillante y húmeda. También se lo conoce como el texto Rie en referencia a los mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Probablemente fue copiado del libro original en el castillo Espiral Hundido, traducido del idioma Rlie al chino durante la dinastía Xia, y luego traducido al italiano por Flanois Prelati. Aunque una versión alternativa del origen del grimorio describe a Prelati sellando un vínculo al castillo Espiral Hundido en una Biblia en blanco, convirtiéndola en un código místico capaz de invocar horrores. Además, el texto original anterior fue descrito en un idioma distinto al de los idiomas de la humanidad. El libro contiene registros de un conocimiento prohibido relacionado con un dios maligno de una época antigua en algún momento anterior al origen de la humanidad. Como poseedor del libro, Caster puede invocar horrores. Estas criaturas son las que Draco había matado en su camino hacia aquí.
En lugar de funcionar simplemente como un tomo de hechizos y maldiciones, el libro en sí es un monstruo que funciona como un núcleo de reactor de energía mágica que posee sus propios enormes hornos de energía mágica completamente independientes de la energía mágica de su portador. ¿Quién eres? Draco miró al chico que había hablado, Uryu, y naturalmente le respondió. Yo soy tu verdugo. Chapter 268. Such a nostalgic feeling. Tanto Caster como Ryunosuke no reconocieron a Draco. Aunque habían visto la gran batalla que había sucedido en el puerto gracias a la magia de Caster, Draco estaba usando su armadura en ese momento. Además, Ryunosuke simplemente estaba disfrutando la batalla como una película, mientras que Caster tenía sus ojos puestos en saber debido a su fuerte parecido con Jeanne d'Arc. Veo que no tienes muy buena pinta, Gilles, dijo Draco con una sonrisa burlancia. ¿Jeanne te ha rechazado? El pálido rostro de Caster se oscureció, lo que fue una visión fantástica a los ojos de Draco. Maldito seas, debes ser uno de los que le han lavado el cerebro a mi querida doncella santa, te maldigo. El rostro de Gilles se deformó mientras gritaba, llevándose las manos a la cara y arañándose las mejillas. Estaba realmente furioso. Ya que así son las cosas, te mataré primero y luego ayudaré a Jeanne a volver a la normalidad. Con su sotana negra cubierta con la sangre de los niños que habían sido asesinados recientemente, Caster estaba en medio del mar de sangre con una sonrisa escalofriante y aterradora. ¿Qué te parece esta escena trágica, mortificante? Ya sabes, Draco no estaba dispuesto a escuchar ni una sola palabra de Caster. Levantó su arco y apuntó en dirección al corazón del Servant. Una flecha apareció en posición para ser disparada. Al percibir el deseo de matar en los ojos de Draco, así como el peligro que representaba su arma, Caster dejó de hablar. Sacó una de sus manos de su sotana, revelando un libro extraño. Sin lugar a dudas, ese era el noble fantasma de Caster. Sintiendo el peligro, Draco se movió rápidamente hacia un lado. En el lugar donde se encontraba antes, un tentáculo salió del suelo a gran velocidad. El rostro de Draco se puso pálido. No tanto porque el tentáculo pudiera haberlo matado, sino por la dirección que había tomado el ataque. Eso iba directo a su trasero. Al mismo tiempo, numerosos tentáculos salieron del suelo, rodeando a Draco. Esos monstruos son aproximadamente del mismo tamaño. No tienen extremidades ni parte inferior del cuerpo, lo que hace que sea imposible describirlos con palabras. Hay una boca circular al final de cada uno de esos tentáculos ilimitados. Las bocas contienen dientes afilados como los de un tiburón. Estos fueron los horrores. Deberías haberte preparado mejor antes de enfrentarte a mí. Caster se rió como si estuviera celebrando su victoria. El libro que tenía en la mano brilló y Draco pudo sentir las enormes cantidades de prana que surgían alrededor del libro, como su centro, y se expandían hacia afuera. Caster ciertamente no dependía de sus estadísticas. El peligro que Draco sentía por ese libro y Caster no era inferior al que sentía por Lancer. Este es el libro mágico que mi amigo y aliado me dejó. Obtuve los medios para liderar ejércitos demoníacos usando este libro. ¿Qué piensas? ¿No es que ningún otro ejército puede enfrentarse a mi ejército demoníaco? Draco se limitó a mirar condescendientemente los tentáculos que aparecieron y lo rodearon lentamente. Escuchó un ruido extraño que venía detrás de él. Draco se giró y vio una horda de tentáculos llegar a la escena. Sin duda, estos eran los tentáculos que había destruido antes. Muchos se habrían desesperado al encontrarse en esta situación. Sin embargo, Draco conocía la realidad sobre estos tentáculos. Cada vez que Draco mataba un tentáculo, este renacía en cuestión de segundos. Al mismo tiempo, Caster iba a seguir creando nuevos tentáculos. En situaciones normales, Draco tendría que esperar a que el prana de Caster se agotara. Sin embargo, Caster no utilizó su prana para invocar a estos monstruos. Solo utilizó el prana aparentemente infinito que provenía del libro. Ese libro es un horno de prana con una capacidad increíble, un monstruo que puede usar la magia para su propio poder. Caster no leyó los hechizos de las páginas del libro, sino que solo manipuló libremente ese libro que servía como fuente de prana. 100, 200, 500 y Draco había perdido la cuenta de cuántos tentáculos lo rodeaban. Sin embargo, solo miró a Caster con calma, quien le devolvió la mirada tranquila. Ambos demostraron confianza en sí mismos, ambos sabían que iban a ganar contra su oponente. Draco no iba a matar los tentáculos uno por uno. Eso fue una estupidez. Ni siquiera daban experiencia.
Draco apuntó su arco hacia el techo. Su flecha negra comenzó a adquirir un brillo plateado, el mismo brillo que se estaba apoderando de todo su cuerpo. Era un brillo que ya había visto en Zoe, Thalía y Bianca. Un brillo que aparecía por primera vez en su cuerpo. Sí, porque él también era parte del grupo llamado Cazadores. Y era hora de demostrarlo, rezando una oración por su diosa y su molesto hermano. Con mi arco y mis flechas, pido respetuosamente la protección divina del dios del sol Apolo y de la diosa de la luna Artemisa. Draco disparó la flecha, que inmediatamente se partió en dos. El poder de estas flechas era tal que perforaron fácilmente el techo del lugar, perdiéndose en la noche. Te ofrezco esta calamidad. Caster sintió el peligro que se acercaba a él, su libro se abrió y las páginas movieron a gran velocidad. Catástrofe de Febo. El techo desapareció. La noche oscura apareció y desapareció instantáneamente. Draco observó con una sonrisa cómo las innumerables flechas descendían sobre él y sus alrededores, aniquilando todo lo que lo rodeaba. Este era el poder de Draco como cazador de Artemisa. La catástrofe de Febo que Draco acababa de usar no tenía nada que ver con la que usó cuando la casa de Aqueno fue atacada hace tantos años. Suspiro, qué sentimiento tan nostálgico. Chapter 269. A Monarch's Born. Hace 4 años en DXD, 5 para Draco y Kurok. Ahora que están en el Nasuverse, Draco usó el primer noble fantasma que había obtenido del gacha. En aquel entonces, el noble fantasma apenas era suficiente para matar a un ángel caído de 6 alas, un nivel 3. En aquel entonces, Draco era solo un dragón Nephilim. La suma de todas sus estadísticas apenas superaba los 4 dígitos. Lo mismo podía decirse de la experiencia que había adquirido al matar a ese ángel caído. Comparado con los 190.000 que había ganado al matar a Diarmuid, la cantidad que el ángel caído le había dado ahora parecía ridícula. Pero Draco sabía lo importante que había sido esa cantidad de experiencia en ese momento. Fue gracias a esos enemigos, ahora nada más que hormigas, que Draco había logrado llegar hasta donde estaba ahora. Desde sus cacerías en el bosque cuando renació, los demonios que había matado al rescatar a Kurok y Shirone, el demonio y el ángel caído que habían atacado a Aqueno y su familia, los aliados de Satán a él cuando ayudó a Tobio, hasta el león de Nemea, Ladón y Diarmuid. Fue gracias a todos esos enemigos que le habían puesto las cosas difíciles a Draco en ese momento, que Draco ahora podía desatar una catástrofe de Febo tan poderosa. La primera catástrofe de Febo que utilizó Draco tenía un radio de apenas 10 metros cuadrados. La catástrofe de Phoebus que Draco acababa de utilizar, restringiendo su alcance al máximo, había destrozado todo alrededor de Draco en un radio de 100 metros cuadrados. Draco no había usado su Touki para mejorar sus estadísticas. No lo había necesitado. Draco no había usado su fuego para duplicar sus estadísticas. No lo había necesitado. Gilles Terrais no era como Diarmuid. Draco apenas podía percibir el peligro que provenía de él. Es cierto que el sirviente es muy poderoso, pero no era tan peligroso como Diarmuid. Draco tenía que estar concentrado al 100% en luchar contra Lancer, pero tenía que prestar atención para que Gilles no lo tomara desprevenido. Gilles solo era peligroso si utilizaba su forma final. Es monstruo enorme, grotesco y casi inmortal. Pero incluso esa forma no representaba ningún peligro real. Draco era un hombre que disfrutaba pelear, y lo disfrutaba aún más si era una pelea a muerte. ¿Había disfrutado matando a Caster? De nada. En opinión de Draco, Gilles era un Servant que no debería haber sido invocado en una guerra del Santo Grial, una aberración. Su amo nunca debería haber sido capaz de invocar a un Servant. Era una persona común y corriente, con una mente algo retorcida, sin ningún conocimiento mágico. Gilles iba a morir, asesinado bajo el noble fantasma de Artoria, después de una larga pelea en la que varios Servants unirían fuerzas para intentar acabar con él en su forma de monstruo gigante. Draco simplemente se había adelantado para vivir la experiencia sin ser molestado. En caso de que alguien se lo esté preguntando, Caster ya está muerto, y Draco estaba mirando las notificaciones que Sage le mostraba con una sonrisa. Se han obtenido 35.000 puntos de experiencia debido a la mayor dificultad, se han obtenido 35.000 puntos de experiencia. Gracias a los efectos de la habilidad de título nuevo caminante, se obtuvieron otros 70.000 puntos de experiencia. El nivel del Gran Rey Dragón Nephalem había aumentado de 227 a 250. El Gran Rey Dragón Nephilim ha alcanzado su nivel máximo. ¿Quieres evolucionar?
Draco no lo dudó en absoluto. Sí. Evolucionando al monarca dragón Nefilim en 3, 2, 1, una vez más, Draco sintió el mismo dolor que había sentido tantas veces antes. Le dolían los huesos, señal de que su cuerpo estaba cambiando una vez más. Sus músculos se contraían violentamente, provocando un dolor que era soportable para muy pocos. La explosión del aura se sintió en todo el mundo, provocando el caos en las altas esferas de los magos. Por supuesto, esto alertó a un viejo vampiro, aunque ya sabía que esto sucedería debido a sus poderes. El viejo vampiro exhaló un suspiro de alivio, sabiendo que sería mejor que no molestara a cierto dragón en los pocos años que estaría en este universo. Evolución completada. Alcanzó la categoría de monarca dragón. Felicidades, estás a solo unos pasos de convertirte en el más fuerte de tu mundo. Aumento de estadísticas. Más 750. Aún tienes 85.000 exp para usar y subir de nivel. El nivel de Nefilim Dragón Monarcha aumentó de 1 a 124. Draco raza. Monarca dragón Nefilim nivel, 124, 300 caballos de fuerza, 1, 237, 000, 1, 237, 000 MP, 1, 410, 000, 1, 410, 000 STR, 6605, 23778 11889, fin, 6185, 22266 11133. AGI, 7050, 25380, MAG, 6385, 22986 11493, Gran Rey Dragón. EMD décimo 200 para HP, MAG décimo 200 para MP, EMD décimo 30 para regeneración de HP, MAG décimo 30 para regeneración de MP. Cuando Draco se recompuso, una sonrisa confiada apareció en su rostro. El aura que emanaba de él ya no era la de un simple rey, sino la de un verdadero monarca. Chapter 270. Level Up. Level Up. Draco no podría estar más feliz con su nueva evolución. El aumento de estadísticas debido a la evolución no le sorprendió, ya que sucedió lo mismo en su evolución anterior. Y una vez Sage, o mejor dicho el sistema, le dio más 500 puntos de estadísticas por evolucionar a Gran Rey Dragón, la cantidad de más 750 puntos era algo totalmente aceptable al llegar a una nueva etapa evolutiva. Sus estadísticas se acercaban cada vez más a las de Ladón, por lo que tal vez Draco ya había entrado en el mismo reino que los conocidos como dragones malvados. Aunque no sabía si había otro dragón en la misma etapa de evolución que él, estaba bastante seguro de que Tiamat había cruzado la barrera que separaba a los grandes reyes dragón de los monarcas dragón. Sin embargo, parecía que este título no era conocido en DXD. Quizás, debido a que los dragones celestiales eran demasiado poderosos, simplemente decidieron llamar grandes reyes dragón a aquellos que se acercaban en poder. Sin embargo, aún estaban lejos de las magnitudes que manejaban Albion y Drake. Pero en realidad todo esto era irrelevante. Lo único importante para Draco era que ahora era más fuerte, mucho más fuerte. Con sus estadísticas mejoradas por Touki y su habilidad Escape of Branches, Draco no necesitó usar un solo noble fantasma para lidiar con el enemigo más poderoso al que se había enfrentado hasta la fecha, Ladón. Sí, Draco todavía consideraba a Ladón el enemigo más poderoso al que se había enfrentado, incluso considerando a Diarmuid y Giles. Independientemente del estilo de lucha, las propias estadísticas de Ladón eran superiores a las de los otros oponentes de Draco. Diarmuid poseía una velocidad y una agilidad impresionantes al manejar sus lanzas, incomparables en este mundo. Sería interesante ver una batalla entre él y Kuchulain, aunque eso es imposible ahora. Por más fácil que fuera para Draco derrotar a Caster, no hay que subestimarlo. Su noble fantasma era verdaderamente aterrador. No muchos recordarán a un niño llamado Leonardo. Un niño del mundo de XD, que se unirá a la facción de los héroes. En otras palabras, un subordinado de Cao Cao. Lo interesante a esta persona es su Sacred Gear, el Longinus llamado Annihilation Maker. Leonardo creará una situación extrema en el inframundo al crear monstruos, que es lo que hace Sacred Gear. Bueno, el poder de Caster es prácticamente el mismo, aunque Draco diría que es incluso más poderoso en algunos aspectos. Especialmente porque los horrores de Caster eran inmortales. Aunque todo cambia cuando Leonardo se ve obligado a despertar su subespecie Balance Breaker, ya que las criaturas gigantes que invoca son de un nivel superior al de la criatura grotesca en la que se convierte Caster.
Pero como Draco no ha visto a ninguno en persona, realmente no puede dar una opinión sobre cuál es mejor que el otro. Pero Caster no tenía una buena compatibilidad con Draco, por no decir que Draco tenía todas las armas para ser su propio peor enemigo. Solo Phoebus Catástrope era todo lo que necesitaba para deshacerse de todos los horrores junto con Caster. E incluso si Hydges hubiera tomado su forma final, Draco solo habría necesitado usar a Gandiva para destruirlo. La Evatein era totalmente innecesaria para matar al Servant. Al final, entre estos tres enemigos, la Dawn seguía siendo el que más problemas le había dado a Draco. Era el único que lo había obligado a adoptar su verdadera forma y el único enemigo que casi había acabado con la vida de Draco. Esas barreras prácticamente impenetrables eran realmente molestas. Aún hay más notificaciones, murmuró Draco mientras miraba la pantalla del sistema. Sus estadísticas no fueron las únicas que aumentaron con la evolución. El nivel de la habilidad especial Detección de Presencia se incrementó de 5 a 7. El nivel de la habilidad especial Recuperación Automática de HP se incrementó de 6 a 8. Esas eran las únicas dos habilidades especiales que habían aumentado de nivel. En realidad, eran las únicas que todavía tenían un nivel dentro de esa categoría. Draco ahora puede aumentar el rango en el que puede percibir el aura de otras personas gracias a los aumentos de nivel de detección de presencia. Al mismo tiempo, el HP que regenera cuando pierde vida ya no aumenta en un 60%, sino en un 80%. El nivel de la habilidad normal Aliento del Abismo aumentó de 1 a 3. El nivel de la habilidad normal Colmillo Oscuro se incrementó de 7 a 9. El nivel de la habilidad normal Puñetazo del Dragón Infernal se incrementó de 8 a 9. El nivel de la habilidad normal Garras Oscuras Entumecedoras se incrementó de 9 a 10. Numbing Darkness Claws ha alcanzado el nivel máximo. El nivel de la habilidad normal Aliento Sagrado se incrementó de 7 a 9. El nivel de la habilidad normal Colmillo Sagrado se incrementó de 6 a 8. El nivel de la habilidad normal Garras Curativas Sagradas se incrementó de 7 a 9. Todas sus habilidades normales relacionadas con sus habilidades de dragón habían subido 2 niveles. Numbing Darkness Claws había alcanzado su nivel máximo, dándole a Draco una posible evolución futura de la habilidad como ya lo hizo con Darkness Breath, que evolucionó al actual Breath of Abyss. Con esto, el poder de ataque de Draco había subido a otro nivel. Pero aún existían las habilidades de resistencia. El nivel de la habilidad de resistencia física se incrementó de 6 a 8. El nivel de la habilidad de resistencia al hambre se incrementó de 5 a 7. El nivel de la habilidad de resistencia al veneno se incrementó de 7 a 8. El nivel de la habilidad de resistencia mágica se incrementó de 8 a 10. Resistencia mágica ha alcanzado el nivel máximo. El nivel de la habilidad de resistencia a la oscuridad se incrementó de 5 a 7. El nivel de la habilidad de resistencia sagrada se incrementó de 4 a 6. Prácticamente todas las habilidades de resistencia habían subido de nivel. Fue una grata sorpresa haber alcanzado el nivel máximo en resistencia mágica. Aunque no parecía que las habilidades de resistencia pudieran evolucionar, era bueno saber que el oponente tenía que duplicar el nivel de defensa de Draco para dañarlo con ataques puramente mágicos. Con tantas habilidades subiendo de nivel, junto con sus estadísticas, Draco no podría estar más feliz con la primera noche de la Guerra del Santo Grial en la que había participado activamente. Y aún quedaban 5 sirvientes,